Y arrancaron los Juegos Olímpicos Tokio 2020. 2020, ¿por qué? Porque fue aplazado de cara a todos los resultados y la situación de la pandemia. En 125 años se decía que no había sucedido un aplazamiento de los Juegos porque de acuerdo a la historia también en 1916, en 1944 y 1940 por las guerras mundiales que se acaecían en ese momento, pues habían sido aplazados y ahora por la pandemia de COVID-19. Jimmy Romero, buenos días. Buenos días, y con esa información le damos la bienvenida a nuestros amigos televidentes. Esto es Acción 10, la revista Acción 10 en la mañana, y por supuesto vamos a estar cargados de mucha información en debates y soluciones, y más adelante tendremos el segmento de cocina y otro segmento que usted también estará pendiente en las próximas horas. Así que bienvenido a la revista Acción 10 en la mañana. Tendremos mucha información, Odile. Y además recuerden que a partir de hoy, viernes 23 de julio hasta el 8 de agosto, estaremos en horarios diferentes, luego de ya lo que nosotros iniciábamos hoy, las transmisiones de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Así es que les invitamos que como revista Acción 10 en la mañana nos pueda acompañar una vez que culmine cada una de las transmisiones, ya que Canal 10 es el canal oficial de la transmisión de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Seguimos. Y por eso estamos muy emocionados, porque Canal 10 es el canal oficial de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Así que estén pendientes también de las transmisiones que se estarán ininterrumpidamente en diferentes horarios en la señal de Canal 10, por supuesto. Ahora es momento, Odili, de trasladarnos al otro lado del estudio. Se encuentra Michelle Polanco Alvarado y también Jocelyn Medrano con más información sobre los temas de actualidad que acontecen en nuestro país en el segmento Debates y Soluciones. Buenos días, muchachos. Buenos días, así es, muchísimas gracias Odili Vargas y Jimmy Romero. Pues así damos inicio a nuestro programa Acción 10 en la mañana y en nuestro segmento Debates y Soluciones, que siempre es de gran importancia para compartir temas de interés con usted, amigo y amiga televidente, a través de la televisión y también a través de las redes sociales. Ya estamos listas, Michelle, con nuestros invitados hoy día y hablaremos acerca del proceso de verificación ciudadana, esto pues como un previo a las elecciones de noviembre de 2021 en nuestro país. El llamado que están haciendo algunas organizaciones políticas y algunos que participan de la política nacional para que muchos de los ciudadanos nicaragüenses o todos los que estén aptos para votar pues vayan a este proceso de verificación. Así es, y es que quienes han afirmado que se debe de participar de estas elecciones y de estas votaciones han hecho un llamado en general a que la población asista a este ejercicio de la verificación ciudadana, que tiene por objetivo que usted tenga la certeza cuál es el centro de votación al cual debe acudir de cara a las elecciones y las votaciones de noviembre 7 de este año. Para hablar acerca de este tema se encuentra con nosotros Isidro Córdoba, coordinador del Movimiento Campesino de Carazo, y también José Ricardo Muñoz, quien es miembro de la Coalición Nacional. Bienvenidos a ambos, gracias por estar con nosotros aquí en Acción 10 en la mañana. Sí, muchísimas gracias, ¿verdad?, a Canal 10, que arduo trabajo que hacen ustedes, ¿verdad? Entonces, hoy pues pedimos el espacio, ¿verdad?, para incentivar a la población de Nicaragua a verificarse. Como decía Monseñor Rolando Álvarez, es uno de los pocos espacios que todavía nos quedan. Entonces hay que salir a verificarse. Esa es una de las iniciativas que estamos promoviendo, que el pueblo de Nicaragua salga a verificarse este 24 y 25 de julio. Sabemos que más de 1000 centros de votación fueron quitados, ¿verdad?, del padrón electoral, y la gente tiene que ir a verificarse para no andar con el ratón loco el 7 de noviembre. Sé que han habido sectores de que no están de acuerdo, es normal, no tenemos tal vez las condiciones que queremos o que necesitamos, pero como decía siempre la palabra de Monseñor Rolando, son uno de los pocos espacios que todavía nos quedan, Jocelyn. ¿Qué garantías tienen en este proceso de tanto a la verificación como para ser partícipes del proceso de elecciones de este año? Pues la verdad que dentro de los pocos espacios que se tienen ha sido las redes sociales. Como movimiento hemos hecho comunicados incentivando al pueblo de Nicaragua a participar de esta verificación. Sabemos que las condiciones y muchos grupos de oposición mencionan que no hay condiciones. Estamos en dictadura. Estamos en dictadura, es obvio. La dictadura va a ocupar cualquier instrumento para impedir que el pueblo participe. Pero es aquí donde el pueblo tiene que ocupar el espacio que todavía nos quedan,
que es verificarnos para estar apto el día de las elecciones. Bienvenido también a nuestro otro invitado, es un placer que estén con nosotros. ¿Cómo ustedes están trabajando, ustedes miembros de la coalición nacional? Y me gustaría saber qué criterio tienen hasta este momento sobre este proceso de verificación y el proceso de elecciones en este año en nuestro país, porque hemos escuchado de parte de algunos miembros de la coalición nacional que están con muchísimas demandas y críticas a este proceso electoral, al igual que otros sectores en nuestro país e incluso fuera del país. ¿Cuál es el criterio en este momento? Porque aunque existe quizás esta desconfianza que los miembros de coalición han expresado, pero sí están llamando a participar del proceso de verificación. Me gustaría comprender eso. Buenos días, les saluda José Ricardo Muñoz López. Yo soy miembro activo de la coalición de Nicaragua. Yo le insto a todos los 17 departamentos que comprenden, digamos, casi la mayoría en sí, de que estas verificaciones ciudadanas se van a dar en escuelas y en universidades. También totalmente el proceso inicia en el calendario electivo, en el que se inicia con la actividad número 26, el día de mañana. Propiamente mañana se inicia desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Este proceso va a tener totalmente, digamos, como un diafragma totalmente de lo que es la base de lo que es el Consejo Supremo Electoral. Como había indicado la presidenta del Consejo Supremo Electoral, que es la licenciada Brenda Rocha, que toda persona tiene que llevar totalmente su cédula de identidad a mayor veracidad y continuidad para poder que los principales técnicos y las principales técnicas, porque ahora hay una equidad y una igualdad de género, que tanto la mujer como tanto el hombre tienen que tener diferente atención en el sentido de tener diferentes cargos y puestos políticos. Entonces mañana solo se va a verificar totalmente lo de la dirección del domicilio de cada persona, para que ellos totalmente se presenten. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un nuevo método, que el método es a base de una página web, que es www.cse.gov.ni, que es la página de que solo totalmente te muestra que tenés totalmente que darle numerología de la cédula crediticia de identidad propia, y entonces ahí va a estar observado todo lo que es el centro de votación, y va a estar totalmente lo que es los nombres y los apellidos, y va a estar lo que es la numerología de la identidad a mayor verificidad propia de la persona, y van a estar totalmente lo que es el cómputo. Entonces yo lo quiero aclarar a la ciudadanía nicaragüense, que los primeros que ya tienen la cédula a primera instancia, solo tiene que presentarles que ya totalmente iniciaron con un nuevo cédula de identidad, y entonces esa esquela solo le van a pedir la dirección de la persona para que se inscrita en el Consejo Supremo Electoral y para que esta persona pueda votar en estas elecciones presidenciales. Otro de los métodos es que dice que si han habido años que las personas no han votado, entonces hay un nuevo domicilio, de que si la persona haya cambiado de domicilio, van a estar los principales técnicos y las principales técnicas del Consejo Supremo Electoral verificando totalmente de que la persona cambió de domicilio para poder ostentar el voto, porque es un derecho y un deber de los ciudadanos nicaragüenses. Yo los invito a toda la ciudadanía nicaragüense que juntos participemos masivamente el día de mañana, para que el día de mañana totalmente tengamos ese deber plenamente, que gocemos todos nuestros derechos y deberes como lo manda la Carta Magna de la Constitución Política de Nicaragua, para que ellos totalmente sean capaces de tener un observatorio ciudadano. Isidro, el movimiento campesino ha desistido de presentar o de intentar presentar a un precandidato luego del arresto de Medardo Mairena. Sin embargo, ustedes continúan apostando a estas elecciones pese a el contexto en el que se encuentran. ¿Ustedes también están invitando a la ciudadanía en general a asistir a este tipo de proceso? El movimiento campesino sigue invitando a la población a estar preparado. Las personas que hemos recibido todo lo que se ha recibido de este régimen, sabemos que es un régimen cambiario. Hoy dice una cosa, mañana puede salir como otra cosa.
Creo que ayer ustedes vieron de que la presidenta del Consejo Supremo Electoral dijo que las cédulas vencidas pueden también votar. Entonces estamos esperando un comunicado especial sobre eso. Entonces el movimiento campesino en el territorio, con todas sus bases y sus líderes, seguimos instando a ir completando o ir sobre la línea de un calendario electoral. ¿Qué se nos viene ahorita? La verificación ciudadana. Que el ciudadano nicaragüense participe, goce de ese aún derecho que nos queda de ir a los centros de votación. Hay muchísimos centros de votación, como te decía Michelle, hay muchísimos centros de votación que han sido quitados. Entonces, para no ir a pegar carrera el día de las elecciones, al ratón loco que se les menciona, es la verificación. Por eso instamos siempre, y esos son los procesos que tenemos que ir dando nosotros como movimiento campesino. Sabemos de que no están las condiciones, eso está de más estárselo diciendo a la población. Pero también sabemos que tenemos que ocupar el espacio o el derecho que aún se nos queda. Después del encarcelamiento que hoy se cumple en 18 días del líder campesino Medardo Mairena, yo que estuve cerca de él mencionaba siempre esto: se tiene que seguir luchando, porque los nicaragüenses no podemos seguir secuestrados a un régimen que lo que quiere y lo que ha estado haciendo con el encarcelamiento de tantos líderes es que el pueblo se aparte, que el pueblo no participe. Entonces, hay algo que tal vez no tiene, o algunas personas lo van a tomar a mal. Decía Medardo y me lo decía a mí: líder Isidro, están más de 100 y pico de presos políticos más los que podrían caer, pero quedan más de 3 millones de nicaragüenses aptos para votar contra esta dictadura. Entonces, sabemos que los espacios, como usted mencionaba, son pocos, pero hay que optar a ese espacio de poder verificarse y poder ir ocupando el tiempo, ocupando el espacio, el calendario que se nos viene, que estamos cumpliendo. Entonces, hemos pedido nosotros, por medio de un partido político, hemos pedido permiso para repartir volantes, para hacer perifoneo, instruyendo a la población, invitando a la población, pero se nos ha negado. Entonces, por eso pedimos espacios como este de Canal 10, para llegar a la población, a ese nicaragüense que podría estar desanimado. Realmente, y yo quiero interrumpirte ahí porque hay una pregunta que muchos nicaragüenses se hacen, y si por un lado escuchan a algunos grupos políticos, opositores, decir que no hay condiciones, que no hay confianza, pero por otro lado escuchan que si les instan a ir al proceso de verificación, entonces ¿cómo explicarle eso a la gente? Uno, y dos, en el tema, por ejemplo, de ir a la verificación también, a ver, va a la verificación aquel ciudadano que se identifica con la oposición, que no está de acuerdo con la actual administración en nuestro país, pero realmente este ciudadano tiene opciones luego de cara a las elecciones para ir a votar. Hay gente que pueda representar los intereses realmente de esta ciudadanía opositora, y habría garantías de que se respete el voto de esta ciudadanía opositora. Yo siempre me ha gustado hablar con personas que participaron en las elecciones de los 90, donde iban más de 14 partidos adicionales. Y las condiciones, pues, eran parecidas o peor o igual, no sé. Pero sí, como te lo mencionaba, esta administración de Ortega es cambiaria. No sabemos con qué ir a salir de aquí a 8 días, de aquí después de la inscripción de los candidatos. O sea, por eso la población tiene que, para mí, estar preparada, y como les digo, hay muchas personas que se van a verificar y tal vez no significa que van a participar o votar el 7 de noviembre, pero tenemos que ir ocupando, ir completando ese calendario electoral hecho a la manera de ellos. Pero ¿qué opción tenemos? Esperando a que haya un cambio y que sí existan las condiciones que según ustedes no existen, que ustedes han dicho no existen. Esperando ir pasando un proceso de ocupar el espacio que aún nos queda. Isidro, pero ¿qué espacios les van a quedar después del 28 de julio? Luego del 28 de julio vamos a estar claros si van a poder correr algunos precandidatos o no, si va
a quedar tal cual está en estos momentos las opciones de votación, que sería el partido de gobierno, el PLC, C por L, ALN, APRE y Camino Cristiano. Estas son las opciones que tendría el nicaragüense. Como movimiento campesino, ¿a cuáles de estas personas o de estos partidos políticos estaría apoyando? Porque eso es importante, el apoyo que posteriormente a la inscripción le brindan estas organizaciones que surgieron posterior de la crisis de abril de 2018 a uno de estos partidos. Esto se está discutiendo dentro del seno del movimiento campesino. ¿A quién van a apoyar? El Consejo del Movimiento Campesino sacó el día de ayer, sacó un comunicado que no ha hecho ninguna alianza con ningún partido político. Antes de que el preso político Medardo Mairena fuera recarcelado, se tenían acuerdos, y creo que ustedes fueron testigos de la visita de Medardo a Ciudadanos por la Libertad. Más sin embargo, después de que fue capturado el líder Medardo, pues Ciudadanos por la Libertad optó a una forma de excluirse, de no contestar las llamadas. En el territorio, hablándolo en Carazo, se estaba trabajando directamente con el representante de Ciudadanos por la Libertad. Después de que Medardo fue capturado, no nos volvieron a buscar. Entonces, como movimiento campesino no se ha hecho un acuerdo con un partido político, pero se está viendo y se está apoyando el proceso de verificación. Como te mencionaba, Michelle, nosotros estamos ahorita promoviendo conforme un calendario electoral, viendo el paso, viendo el día a día. Y como lo repito, la población, este pueblo es inteligente y este pueblo tiene que ir viendo el tiempo, si el tiempo lo va a dar las condiciones. Y como yo lo decía con varios líderes, el 24 y el 25 de julio va a ser un ensayo palpable, visible, real, de lo que podría ser el 7 de noviembre. ¿Por qué? Porque se va a ver si en realidad la oposición, que es la única opción que nos queda, que son elecciones, poder optar a cambiar este país. Por eso, el 24 y 25 va a ser lo más visible de lo que va a pasar el 7 de noviembre. Si se va a tener asedio en los centros de votación, si se va a tener hostigamiento. Entonces, el 7 de noviembre depende, para mí, de lo que va a pasar en esto. Por eso, hay mucha gente que ha dicho que el régimen podría regresar personería jurídica a los otros dos partidos. Y para mí, la administración de Ortega está esperando el resultado de esa verificación para hacer cambios o entrega de las personerías jurídicas que había quitado. No lo quiten de la mente. El régimen está esperando el resultado de la verificación, si en realidad la población de Nicaragua va a participar, porque con todo lo que ha hecho la administración de Ortega, todos los precandidatos más visibles, más potables, mejores, con más liderazgo, están encarcelados. Pero de eso se trata. De eso se trata la estrategia del régimen. Pero vamos, y regreso al terreno de mi pregunta. ¿Realmente la población opositora puede considerar que hay opciones válidas hasta el momento de las que han salido para que correspondan estos candidatos, estos precandidatos, que ya dentro de poco se va a saber, como decía Michelle, quiénes van a quedar y quiénes no, para que les represente, que sea su nuevo gobierno? Lamentablemente, Jocelyn, nosotros como movimiento campesino, pues respondemos por el movimiento campesino, deseáramos entre veces poder tener ese consenso con todas las facciones opositoras, pero siempre está el yo tengo más músculo, yo tengo más fuerza, y de eso se ha apoderado también la administración de Ortega, de esa posición de que unos tal vez decimos una cosa y el otro dice otra cosa. Pero nosotros como movimiento campesino, lo que te digo es lo que estamos optando a hacer. Sí, porque yo recuerdo que hace meses todavía se pregonaba el discurso de unidad, algo que nunca se dio entre las fuerzas opositoras, y al final pues terminaron en lo que están ahora. Entonces le dicen a la gente que se vaya a verificar, le dicen a la gente que las cosas pueden cambiar, pero también es importante decirle a la gente, sí hay candidatos válidos. Entonces esa es mi pregunta. Sí, como te explico, esa pregunta creo que tendría que hacerse en la parte de Ciudadanos por la Libertad con sus dos candidatos que tienen hasta el momento.
El PLC pues está siempre con su problema de litis, ahora tienen otro rollo. Y los otros partidos pues no han dicho, este es mi gallo, hablándolo así. Pero sí, como vuelvo y repito, nosotros como Movimiento Campesino vamos a ir viendo el escenario de los partidos políticos que nunca, como lo mencionaste, se han querido unir. ¿Van a considerar si el apoyar o no a un candidato independientemente del partido político en el cual vaya corriendo de cara a las elecciones? Como lo decía el líder Medardo, y todavía lo hablé el día 5, yo por la tarde con él antes de ser detenido, los espacios se tienen que ocupar. Y uno de los lemas que él dijo, pues que si se tiene que ir a la cárcel porque haya democracia en este país, pues hay que hacerlo. Pero como movimiento campesino, al momento de hoy, se está viendo el panorama muy de cerca. ¿Qué va a ofrecer en realidad como candidato Ciudadanos por la Libertad? ¿Qué va a ofrecer el PLC y qué va a ofrecer los otros partidos? Que no son muchos, pues. Entonces, para ver en realidad qué posición va a tomar el movimiento campesino conforme el tiempo del calendario electoral. Jocelyn, yo quería dar un mensaje de reflexión aquí en Nicaragua, y en sí yo tomo el ejemplo de doña Violeta Barrios de Chamorro, una mujer de que sinceramente optó por totalmente tener un estilo de la forma política de Atrápalo Todo, que fue totalmente de 1990 a 1997. Yo le insto a todos los partidos políticos, a todos los que conforman, que son Ciudadanos por la Libertad, que son Cristiano Camino Nicaragüense, que son totalmente Alianza para la República, el Partido Liberal Constitucionalista, también la Alianza Liberal Nicaragüense y todos los demás partidos opositores, que pensemos y analicemos totalmente en las temáticas de los presos políticos, en el retorno de nuestros exiliados, también totalmente en las reformas electorales, y también pensemos en las víctimas totalmente de que fueron demacradas totalmente y que hoy están fallecidas y que las madres piden justicia. Yo les pido a todos ellos la unidad, la hermandad y la fraternidad, que todos nos unamos, porque la unión hace la fuerza. Y como dice Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo les quiero decir a todo el pueblo nicaragüense que nos unamos en una sola voz y seamos la portavoz de los que están hoy en día en silencio, y pidamos dos cosas principales. Una cosa que es importante, la democracia, y otra cosa es la forma de la justicia, porque hay que dar a quien se lo merece por parte igual. Yo invito a todo el pueblo nicaragüense que nos unamos en una sola voz. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Su mensaje de cierre en un minuto. Sí, decirle al pueblo de Nicaragua que mientras esté Ortega en el poder, los que pedimos justicia, no va a haber justicia. Aquí somos nosotros los nicaragüenses los que ponemos las principales condiciones, es salir a verificarnos, salir a votar. Muchos podrán decir, Jocelyn, pero si no hay condiciones. Por eso el pueblo tiene que ser inteligente, sea de cualquier facción política, cualquier movimiento, cualquier religión. Este pueblo es inteligente y tiene que ver dónde está lo más parecido, lo mejor, aunque tal vez lo mejor esté en la cárcel, pero lo que más puede llegar. Y hay un lema que decían en los 90, cualquier cosa menos Ortega. Entonces no se trata de esto, se trata de que tenemos que ser inteligentes los nicaragüenses de cualquier facción. Tenemos que ver dónde está lo más cercano para liberarnos y poder tener justicia, el regreso de nuestros exiliados, y que haya justicia para todas las víctimas de este país. 24 y 25 la verificación. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Michelle, al regresar de la pausa tenemos más en Acción 10 de la mañana. Así es, no se despegue de su televisor y de nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo la revista Acción 10 de la mañana.
Seguimos en Acción 10 en la mañana en esta segunda parte de Debates y Soluciones. Vamos a hablar de temas económicos, inversión local y extranjera y la relevancia que eso tiene en nuestro país para mantener o retener los empleos o para la generación de más empleos. Vamos a conversar del tema con un experto quien ya nos acompaña en Debates y Soluciones. Michelle. Así es el economista nicaragüense Michael Marenco. Bienvenido, Michael, gracias por estar con nosotras aquí en Acción 10 en la mañana. Gracias por la invitación. Michael, hablemos acerca de las perspectivas económicas y de las inversiones en nuestro país. En días recientes, Estados Unidos ha emitido una alerta que pone en advertencia a los inversionistas extranjeros a nuestro país, diciendo que deben de tener mucha cautela. ¿Esto qué significa? Y si realmente va a afectar la economía nicaragüense, que ha venido en un pequeño aumento y en incremento según los datos del Banco Central, pero también había recibido pronósticos relativamente positivos en comparación con el año pasado con estos organismos internacionales. ¿Podría verse desmejorado con esta advertencia que ha hecho Estados Unidos? Sí, bueno, lo principal es que este comunicado es la puesta en escena de lo que ya se estaba manifestando, es decir, la incertidumbre política, el riesgo, porque a ver, los inversionistas son aversos al riesgo, tienen que medir el grado de aversión al riesgo que van a realizar, ya sea en sus inversiones de capital financiero, inversión en capital físico, etcétera. Entonces, este comunicado más bien es la puesta en escena de lo que ya se estaba manifestando. Entonces, a ver, nosotros tuvimos en 2020 $182 millones percibidos, cuando en 2017 percibimos 1.035 millones de dólares. Entonces, podemos ver el enorme decrecimiento en materia de flujos de inversión extranjera directa. Incluso si comparamos 2020 con 2019, decrecimos alrededor de 63% aproximadamente. Y en tanto hablamos de ingresos o lo que se percibió en materia de inversión extranjera directa o derivado de la inversión extranjera directa, pasamos de 1.600 millones de dólares aproximadamente en 2017 a percibir a 400 millones de dólares. Entonces, es la puesta en escena de eso. Ahora, estas inversiones que se perdieron durante estos últimos años, ¿de qué país provenían? Porque eso también podría significar alguna diferencia. Por ejemplo, sabemos que obviamente las empresas de origen norteamericano pues serán mucho más cautelosas para invertir, pero esto no significa que el resto de países del mundo no vean en Nicaragua un mercado potencial para venir y rehacer las inversiones. ¿Qué tanta influencia tiene Estados Unidos en el resto del mundo? En el acuerdo de asociación. En el acuerdo de asociación, exacto. Es que por ahí. El tema es el siguiente. Estados Unidos, por supuesto, tiene influencia, pero aquí viene el tema. Más allá de la influencia, hay algo que es pragmatismo puro y duro. Si yo soy inversionista y veo, Nicaragua es atractivo para invertir por varios aspectos. Primero, tiene acceso a dos de los grandes mercados internacionales, el mercado estadounidense y el mercado europeo. También tiene zonas de libre comercio, zonas francas, exoneradas de impuestos y todo lo demás. Tiene un clima tropical que no es tan extremo, lo cual favorece, por supuesto, la actividad económica. Tiene una población con una densidad pues, bastante joven. Correcto, exactamente. Es bastante atractivo Nicaragua para invertir, pero ¿cuál es el meollo del asunto? El clima político, la incertidumbre. No tener garantía. De hecho, una de las cosas que se mencionaron en el acuerdo es el riesgo por perder tus activos físicos, el tema de la expropiación. Entonces, por muy atractivo que sea un país, si un inversionista ve que en sus activos físicos corren riesgo, inmediatamente, no importa si tiene como influencia a Estados Unidos o no, inmediatamente descarta la posibilidad de invertir. Y hay otra parte que es importante mencionarlo de cara a ver la situación de Nicaragua de manera integral. Por ejemplo, en el caso del financiamiento bilateral dabas una cifra de 2020. ¿Cómo estamos en 2021 en nuestro país? ¿Cómo está ese financiamiento de parte de organismos internacionales para nuestro país? Sí, bueno, de acuerdo al informe de cooperación publicado por el Banco Central, en 2020 nosotros crecimos en materia de multilaterales, pero decrecimos en bilaterales. Es decir, hay países que han dejado de tener programas de asistencia con Nicaragua, pero hay fuentes multilaterales que han inyectado recursos, probablemente la mayoría de ellos derivados o en el contexto de la pandemia en 2020. Entonces, crecimos en materia de ingresos provenientes de cooperación de multilaterales,
pero decrecimos en bilaterales. ¿Cuánto? Creo que alrededor de 30%, no, 20% fue lo que más o menos crecimos en multilaterales y de todo el flujo de ingresos provenientes de cooperación internacional para el sector público fue aproximadamente el 80%. ¿Y eso qué impacto tiene? Hablando de Nicaragua en lo general, ¿se refleja eso en los empleos o no tiene nada que ver con los empleos? ¿Cómo no? Muchísimo. Incluso el tema de la inversión extranjera directa, directamente, por supuesto. A ver, partiendo de lo general a lo particular, el tema de la cooperación es importante para proyectos de inversión, para catalizar la producción nacional. Sirve, por supuesto, para programas de cooperación, para programas de producción en el campo, etcétera. Hay para carreteras, hay para muchísimos programas que también son aprovechados en el presupuesto nacional para los programas de inversión pública. Entonces, si no hay fuentes de cooperación, ya sea bilaterales o multilaterales, destinadas, por supuesto, a proyectos como este, estamos hablando de que una fuente catalizadora del crecimiento económico se está debilitando, y en materia de inversión extranjera directa sucede exactamente lo mismo. El ingreso proveniente o las fuentes de ingreso en materia de inversión extranjera directa generalmente están asociadas a producir empleos que requieren mayor cualificación laboral y generan salarios más competitivos. Y si eso se pierde, no solamente estamos hablando de que se pierde el empleo directo o el posible empleo directo generado por la inversión extranjera directa o los flujos de inversión extranjera directa, como también los empleos indirectos que las personas que perciben esto generan. Entonces, es un impacto bastante fuerte el mercado laboral. ¿Cómo se puede paliar este impacto? Sí, ahí viene el tema. Tenemos medidas de todo tipo, desde las populistas hasta las que tocan o toman el toro por los cuernos, que son las medidas estructurales. Algo populista, por supuesto, vendría siendo aumentar el salario, pero con eso no solucionas el problema, correcto. Con eso no solucionas el problema. Lo que tenés que hacer es generar empleo o crear incentivos, un clima empresarial para que más empresas existan y generen empleo. Para lograr esto tendrías que, o el gobierno tendría que hablar con los empresarios privados y ponerse de acuerdo en qué políticas tomar o retomar. Sí, tiene que haber mecanismos de comunicación. Lo principal es flexibilizar la presión tributaria. Si yo soy un empresario y estoy reunido inmediatamente, yo digo, a ver, está bien, no me voy a ir del país porque, a ver, otra de las consecuencias que se me olvidó mencionar con el tema del comunicado, y que el comunicado en realidad es la puesta en escena de la incertidumbre, el tema de la fuga de capitales. Tener un incentivo para ya no seguir dentro del país, o un desincentivo para permanecer, mejor dicho. Entonces, ¿qué tiene que hacer el sector privado, en este caso con el gobierno? Pues reunirse, tratar de llegar a un acuerdo en el cual, mira, flexibilizarme la presión tributaria, es decir, reducir la presión fiscal. Además de eso, crear condiciones, incentivos para que nuevas empresas incursionen al mercado y generen empleo. Esta comunicación que, por lo que podemos percibir, no se ha retomado, no se está logrando alcanzar, al menos para que la población pueda percibir una mejoría en la economía, ¿se podría estar viendo o se podría vislumbrar posterior a las elecciones? Probablemente. Por supuesto, todo va a depender de quién se siente en la administración pública, supongo yo, por el tema político. Ahora, sí, pero realmente tendríamos un futuro mejor a pesar de que el diálogo entre la empresa privada y el gobierno sea posterior a unas elecciones. Importante pregunta, porque una vez hace poco hablaba con un amigo y decíamos como, vos te has fijado cuando dicen la economía anda bien, pero vos decís cómo una economía de tercer mundo puede andar bien al final del día. ¿Cómo puede andar bien? A lo que se refieren cuando hablan de bien es que andan con su comportamiento natural, un comportamiento estable que ha mostrado en un mediano y largo plazo. Pero entonces, si eso no sucede, estamos creciendo, no estamos decreciendo, pero tampoco estamos creciendo a un nivel razonable o que mejore la calidad de vida de los nicaragüenses. Ese es el tema, más allá de crecimiento, como una desarrollo. Economía de subsistencia, Michael. Es una economía de subsistencia. En los modelos de desarrollo económico se habla de economías que despegan, no solamente en materia de crecimiento, porque una cosa es hablar que el PIB creció y otra cosa es hablar de que hubo desarrollo económico. Son factores muy distintos. Podemos tener crecimiento sin desarrollo.
Entonces lo importante es que haya desarrollo económico y es precisamente eso. Tenemos en materia de desarrollo económico, economías de subsistencia como la de nosotros, y a eso nos referimos cuando decimos andamos bien o las variables están recuperándose, pero no es como que la economía esté bien. El nicaragüense, por supuesto, tiene un poder adquisitivo bastante bajo comparado con sus pares centroamericanos. El nicaragüense tiene que hacer malabares para poder adquirir medianamente la mitad de la cesta de consumo de su canasta básica. ¿Cómo toma, Michael, la medida que anunció el presidente Daniel Ortega en su último discurso de un reajuste del 5% al sector de servidores públicos? ¿Qué impacto tiene esto y si es una medida idónea o debió ser inclusiva para otros sectores? ¿Realmente esto es posible? ¿Qué impacto tiene? Sí, bueno, el tema es el siguiente. Si yo tengo 3 empresas en una economía ficticia y yo vengo y les digo a mis trabajadores de esas 3 empresas que les voy a aumentar el salario, pues al final del día solo le estoy dando más dinero físico, pero ¿qué va a pasar? Va a generar presión inflacionaria porque la cantidad de bienes y servicios van a ser los mismos y lo que va a suceder es que el precio de estos va a aumentar. En cambio, si genero o logro que hayan ya no 3 empresas, sino 5 empresas, va a haber más empleo, los salarios van a ser más competitivos porque las empresas van a requerir mano de obra y van a decir, ok, te me vas a ir con aquella empresa, ¿qué hago yo? Aumentarte el salario, hacer un salario más competitivo, hacer un salario más competitivo para que puedas pues acceder a trabajar conmigo. Entonces aquí viene el tema o la síntesis de esto. Las medidas de política populista apelan a elementos de corto plazo, como aumentar el salario. Pero entonces eso significa pan para hoy, hambre para mañana. ¿Por qué? Porque no estás mejorando el mercado laboral, no estás logrando salarios competitivos. Un salario competitivo no es que nominalmente estés percibiendo más. Un salario más competitivo es aquel que te permite adquirir más bienes y servicios en el mercado, pero durante un mayor largo plazo, no solamente en el momento. ¿De qué depende de que esta alerta que se ha levantado hacia nuestro país sea suspendida o cambie esta alerta? El tema de la confianza. Primero, por supuesto, que haya un acuerdo de cooperación entre el sector privado, entre el gobierno, por supuesto, en condiciones ideales e idóneas para ambos. Entonces, ¿qué es lo que hablábamos al final del día? Eso va a depender de quién esté en la administración pública y que logre generar de verdad confianza. No hablamos de acuerdos políticos, hablamos de confianza real. Confianza para el tejido productivo nacional, para todos los agentes económicos, para el ciudadano de a pie, para el sector privado, para los inversionistas allá afuera, para los cooperantes allá afuera. Entonces hablamos de generar confianza real. Ese en realidad es el reto. Si se logra generar confianza, el riesgo país se reduce, entonces ya no estamos hablando de un país con mucha incertidumbre para invertir, un país atractivo. Generamos entonces un país atractivo. Terminando de responder la pregunta del salario, a ver, lo que se logra con eso, con aumentar el salario mínimo, es precisamente lo que mencionaba, pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, lo primero que tiene que suceder es una modificación, o mejor dicho, una iniciativa de ley para modificar el presupuesto general de la República, porque, a ver, ¿qué es lo que vas a hacer? Primero tenés que tener un presupuesto mayor para aumentar, teniendo en cuenta que distintos organismos del Estado tienen supernumerario, hay muchísimas personas contratadas y con grandes salarios, y teniendo en cuenta que hay organismos del Estado que subsisten por transferencias y no porque sean independientes, tal es el caso del INS, que pues se inyecta transferencias estatales, es decir, gasto corriente. Entonces, tomando en cuenta eso, tenés 3 vías a través de las cuales podés expandir tu presupuesto. El primero, a través de la recaudación, ya sea o aumentar la presión tributaria o simplemente percibir más porque hay más actividad económica, que en términos relativos, comparados con 2020, sí se va a dar en 2021, pero en términos relativos, no es que estemos bien, resalto eso, simplemente que comparado con actividad económica en 2020, 2021 va a permitir captar un poco más. Además de eso, tenés otros mecanismos como la emisión de bonos. Viene Hacienda, emite bonos, el Banco Central los adquiere, entonces tenés ingresos. Y otra tercera vía a través de las fuentes de cooperación internacional, o las ventanillas de crédito internacional, o donaciones o préstamos. Y el tema de los préstamos es que compromete a las generaciones futuras, en ese sentido. Ahora, ¿qué tan viable es o qué tan sostenible en el tiempo es hacer este tipo de acciones económicas que el Estado se va a ver obligado a hacer para, uno, mantener los salarios de los trabajadores del Estado, considerando que si se mantiene esta alerta, muy probablemente no crezca la economía a la velocidad que se requiere?
Sí, es muy difícil porque no generas bienestar. Eso es un hecho. O sea, aumentando el salario nominal no generas bienestar. El bienestar lo generas aumentando el salario real, que es a través del poder adquisitivo. Y el poder adquisitivo, como ya mencioné, es que haya más empresas, que hayan incentivos, salarios más competitivos, una economía más competitiva y por ende una mejor economía. ¿Es sostenible el Estado en estas condiciones? No es sostenible para nada. Primero tenemos mecanismos de generación de deuda increíblemente rápido, es decir, nosotros ahorita andamos con una deuda casi del 90% del PIB, entre deuda pública y privada, entonces no es sostenible para nada. ¿Tiene suficientes recursos para inversión pública? ¿Para cuánto tiempo? Y si esto es suficiente. Para inversión pública, bueno, por supuesto, no, yo diría que depende, si sigue teniendo acceso a ventanillas de crédito, la vía es esa, pues endeudarse, pero al final del día tu deuda, ¿a cuánto va a ascender? ¿A 150% del PIB? Más del PIB, del doble vamos a del trabajar PIB. solo para pagar. Exacto, y comprometer las generaciones futuras. Y eso, por supuesto, desde la teoría económica no es sostenible para nada. Sus conclusiones, Michael, quizá orientadas en este tema de si se debe de ver esto, de qué manera se tiene que ver, en qué momento se tiene que ver, porque aparte de la situación política y de las inconformidades que existen, pues también está el tema de la economía, que es lo que está preocupando en gran medida a la ciudadanía nicaragüense, que esté en el subempleo, que esté en el sector informal, que esté emprendiendo. ¿Qué se debería de hacer? Sí, primero, no hay política pública más adecuada, direccionada hacia el mercado laboral, que aquella donde logra generar que tus competidores, es decir, los competidores privados en la economía, pues tengan incentivos para crecer. Las figuras de mediana empresa o pequeña empresa crezcan a mediana, las de mediana a grande y las de grande pues sigan siendo competitivas y sostenibles. Esa es la mejor política pública y cómo flexibilizando el mercado laboral, pero no a través de políticas populistas, de corte populista. Gracias, Michael, por habernos acompañado aquí en Acción 10 en la mañana. Siempre bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias. Queremos compartir con ustedes un poco de la tendencia de las entrevistas que realizamos a diario aquí en su segmento Debates y Soluciones. El día de ayer tuvimos la presencia del economista Eduardo, quien decía o nos hablaba acerca de la economía poblacional, empresarial y las pequeñas y medianas empresas. Esta entrevista alcanzó 28.374 personas, generó 2.539 interacciones, 89 comentarios y fue compartida en 13 ocasiones. Le invitamos a ver esta y otras entrevistas a través de nuestra página en Facebook. Búsquenos como Canal 10 Nicaragua. Hacemos una pequeña pausa comercial, ya regresamos con mucho más de Acción 10 en la mañana. Gracias, Iván. Señores, nosotros somos el canal oficial de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y usted los va a poder disfrutar a través de la pantalla de Canal 10. Nosotros andamos felices y contentos hoy, Xochitl, Y Cristina. guapos también, y guapos porque estamos vestidos de manera oficial por la transmisión que tenemos de los Juegos Olímpicos y les queremos recordar que vamos a también tener la variación en horarios. Por Así ejemplo, es. el día de hoy entramos un poquito como a las 8:40, 9 de la mañana. El lunes vamos a estar entrando a las 7 de la mañana para que ustedes estén pendientes y desde temprano viendo a Iván Zavala con la transmisión. Ahí Y lo va, importante exacto. también que tendremos información variada. La revista iniciará el lunes, como decía Xochitl, a partir de las 7 de la mañana. Habrá debates y soluciones, segmento de salud, segmento de cocina, información valiosa para compartirles a ustedes de la comunidad de su casa. Y esperamos que siempre nos puedan acompañar. Saludos a las personas que nos están siguiendo en las redes sociales y estar pendientes también porque Iván Zavala junto a todos sus acompañantes también nos va a estar dando el detalle de todo lo que se va desarrollando en estos Juegos Olímpicos. Así que un saludo también a la delegación nicaragüense que nos está representando. Sí, Dios los señor. bendiga. Saludos porque ya en remo se Cuarto ubicó en lugar. cuarto lugar. Así que felicidades, gracias y gracias también por llevar en alto el nombre de nuestro bello Nicaragua. Por cierto, hoy se celebra el Día del Estudiante. Saludos a todos mis estudiantes, que Dios me los guarde y los proteja. Y a cada uno que nos está sintonizando en este momento, recuerden que leyendo nosotros vamos conociendo el mundo, pero también aprendiendo. Hay que incentivar la cultura de la lectura. A través de Acción 10 en la mañana le damos esa recomendación. ¿Nos vamos? Señores, que Buenos días. tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes a las 7 en punto de la mañana por la pantalla de Canal 10. Bye.